El silencio en el ático de la aguja sombría era pesado, un manto de lujo opresivo que apenas sentía. Llevaba 2 días aquí, 2 días desde que mi vida se fue al carajo. Me acerqué al ventanal inmenso, desde donde podía ver Nervión, la ciudad, bajo una capa de lluvia fina. Todo pulsaba, todo vibraba a mi alrededor, y no era solo el edificio. Era algo en mí, una nueva conciencia que me hacía ver grietas invisibles en el cristal reforzado, líneas de tensión en el aire cargado. Apoyé la frente en el frío cristal, notando el temblor que recorría mis dedos, el mismo temblor que Carlos, el rey, el mismísimo Carlos Sombrío, había intentado calmar. ¿Ustedes se han sentido alguna vez tan pequeños y de repente tan grandes que el universo se les viene encima? Porque así me siento yo ahora mismo. Me llamo María Lluvia, o me llamaba, la verdad. Ahora no sé quién soy. Una anomalía, me dijo él, y un blanco. Hace apenas 2 días mi mayor preocupación era que el gerente, el baboso de José, me despidiera por llegar 2 minutos tarde o por romper un vaso. El loto de obsidiana era mi prisión de terciopelo y mármol, mi garantía de que seguiría invisible en esta ciudad espectral. La supervivencia para una omega de 22 años sin manada, como yo, era sinónimo de pasar desapercibida. Ojos bajos, boca cerrada, pies rápidos. Esa era mi regla de oro. Pero esa noche se rompió todo. El eco de un jarrón de cristal cayéndose y partiéndose limpiamente en dos resonó por la suite principal hace solo una hora. No fue un accidente, lo hice yo. Estaba frustrada, furiosa, y el zumbido en mi sangre no me dejaba dormir. Pensé en la estúpida jefa de limpieza que me gritó porque la energía del loto de obsidiana se sentía extraña en mi presencia. Siempre ha sido así, desde niña. El mobiliario a mi alrededor se quejaba a veces, las luces parpadeaban, pequeños objetos se caían de las estanterías y estaba demasiado estresada. Me forzaron a suprimirlo, a esconderme, a ser menos. Ahora, con una sola nota, con un mero pensamiento, un jarrón de Murano se partía con la precisión de un bisturí. No fue solo el susto, fue la abrumadora comprensión de lo que era capaz y lo que significaba. Recuerdo la última vez que sentí ese escalofrío en mis venas, antes de este caos. Fue en la cocina del loto, justo antes de que José, con su sonrisa pegajosa, me susurrara al oído. Mesa 42 necesita rellenar, y ni se te ocurra mirarle a los ojos. Es él. No necesitaba decir el nombre. Todos sabían quién se sentaba en la 42. Carlos Sombrío, el rey alfa de los territorios del norte. El lobo sombrío. Mi corazón me daba golpecitos en las costillas, como un pájaro enjaulado. Los rumores decían que había diezmado la rebelión del sur hace 3 años él solo. También decían que tenía un corazón de hierro frío y que su sangre era hielo. Tragué el nudo de miedo en mi garganta, agarré la licorera de cristal de Bourbon, la de la mesa de José, aunque no me acuerdo si era suya o de dónde la sacó, y me moví por la alfombra mullida. Me deslizaba con una gracia extraña, casi líquida. Siempre pensé que era por mi trabajo, por años de llevar bandejas. Pero ahora sé que era ese zumbido en mis venas, una resonancia que había pasado toda mi vida suprimiendo, intentando sofocar. Al llegar a la mesa, la presencia del hombre era asfixiante. No era la presión ruidosa y agresiva de un alfa cualquiera. Era como un agujero negro de poder, una fuerza gravitatoria que amenazaba con aplastarme los pulmones. Carlos miraba por la ventana empapada por la lluvia. Llevaba un traje de carbón que valdría más de lo que yo ganaría en una década.
El botón superior de su camisa desabrochado dejaba ver un trozo de piel bronceada y el borde de una cicatriz irregular. Su cabello era del color de la medianoche, caía desordenado sobre unos ojos que, en ese momento, estaban cerrados. ¿Relleno, señor? Susurré, mi voz apenas audible por el tintineo de la cubertería de las mesas cercanas. Los ojos de Carlos se abrieron de golpe. Eran grises, gris tormenta, con motas doradas que parecían remolinos. Por un segundo pareció confundido, como si no me hubiera oído acercarme. Eso lo inquietó. Nadie se acercaba sigilosamente a Carlos sombrío. «Deja la botella», murmuró, su voz un grave murmullo que vibró en mi pecho. Dejé la licorera con una precisión practicada. Mientras mi mano se demoraba cerca del vaso, una descarga estática, aguda y repentina, saltó entre mis dedos y la mesa. ¡Zas! Carlos se encogió, su mano disparándose para agarrar mi muñeca. Su agarre fue firme, pero no doloroso. Me miró la mano, luego a la cara, viéndome realmente por primera vez. Vio el cuello deshilachado de mi uniforme, el agotamiento que magullaba la piel bajo mis ojos color miel, y algo más, una frecuencia, una vibración. «¿Qué eres?», preguntó. La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. Mi corazón martilló contra mis costillas. «Solo soy la camarera, señor». María me miró fijamente un segundo más de lo que era educado, sus fosas nasales dilatándose ligeramente mientras intentaba captar mi olor. Pero esa era la cuestión conmigo. Olía a lluvia y ozono, nada que ver con el dulzón y empalagoso aroma de una omega típica. «Vete, María», dijo, soltando mi muñeca abruptamente. «Sal de esta sección, ve a la cocina y quédate allí». «Señor, algo se está pudriendo en la ciudad», murmuró Carlos, su mirada volviendo a la entrada del restaurante. «Y está a punto de cruzar esa puerta. Si te quedas, mueres». Debí haber corrido. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que huyera a la seguridad del lavaplatos. Pero al girarme, vi la puerta principal abrirse. La temperatura en la sala bajó 10 grados. 5 figuras entraron. No parecían clientes. Se movían con la sincronización depredadora de una manada de lobos que acorrala a un ciervo herido. Me congelé, con la bandeja pegada al pecho. Conocía esas caras por las noticias, por los susurros en los callejones. Las 5 garras, los líderes de facción rivales que habían jurado una tregua de sangre con Carlos. Y por la forma en que sonreían, la tregua había terminado. El restaurante enmudeció. No era el silencio respetuoso de una cena, era el silencio aterrorizado de la presa que se da cuenta de que el depredador ha entrado en la jaula. Carlos no se levantó. Dio un lento sorbo a su bourbon, sus ojos siguiendo a las 5 figuras que se acercaban. Al frente del grupo iba Varo, un bruto enorme con tatuajes que le subían por el cuello como hiedra. A su izquierda, Selena, una mujer engañosamente esbelta con un vestido de seda rojo, famosa por sus venenos que podían licuar órganos. Luego estaba Darío, el estratega, Javi, el veloz, y Corín, el ilusionista, cuya cara parecía borrosa si la mirabas demasiado tiempo. «Carlos», retumbó Varo, su voz resonando en los techos altos, «pareces cansado». «Estaba disfrutando de una copa tranquila, Varo», dijo Carlos, su voz serena, aunque yo vi cómo su mano apretaba el vaso hasta el punto de que amenazaba con romperse. La tregua establece explícitamente que no debe haber reuniones de más de 2 jefes de facción en territorio neutral. Estás rompiendo la ley. La ley la escriben los fuertes, ronroneó Selena, deslizándose en el asiento frente a él, atrapándolo. Los otros 4 rodearon la mesa,
bloqueando las salidas. Y esta noche la tinta está cambiando. Yo, pegada a un pilar decorativo a 3 metros de distancia, contuve la respiración. Vi cómo José, mi gerente, se escabullía hacia la oficina trasera, cerrando la puerta con llave. El cobarde. Sabía que esto iba a pasar. Me había dejado aquí. ¿Crees que 5 son suficientes?, preguntó Carlos, una sonrisa oscura asomando en sus labios. Podrías traer a 50 y el resultado sería el mismo. Arrogancia, dijo Darío ajustándose las gafas. Comportamiento alfa típico. Pero no vinimos a pelear limpio, rey. Selena puso una mano sobre la mesa. Una tenue niebla verde comenzó a salir de sus dedos, filtrándose por el mantel hacia la bebida de Carlos. No era solo veneno. Era concentrado de acónito mezclado con un amortiguador mágico. Carlos se tensó. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en el asiento de cuero, un gruñido rasgándole la garganta. Mi bebida. Carlos se dio cuenta, mirando el bourbon que yo acababa de rellenar. Pero no fue el relleno, fue el vaso. Habían llegado al vaso antes de que él se sentara. Ancla de gravedad, explicó Darío con frialdad, mezclado con una neurotoxina. Ahora mismo pesas unas 3 toneladas para ti mismo, Carlos. No puedes transformarte. No puedes invocar las sombras. Eres solo un hombre muerto. Varo se rió sacando un cuchillo de combate cerrado de su cinturón. Los clientes del loto de obsidiana ya estaban en pánico, volcando mesas para huir o escondiéndose debajo. Pero las 5 garras los ignoraron. Su premio era el rey. La visión de Carlos se volvió borrosa. El dolor era insoportable, como plomo fundido vertiéndose por sus venas. Levantó la vista, su orgullo negándose a dejarle suplicar. Vio el brillo del cuchillo de Varo, vio la sonrisa cruel en los labios de Selena, y en la periferia me vio a mí, la camarera, la chica con el olor a lluvia. Yo no había huido. ¿Por qué no había huido? Corre, tonta, ordenó Carlos mentalmente, aunque no pudo formar las palabras. Yo vi cómo el cuchillo se alzaba. Vi la indefensión en los ojos del rey Alfa, una mirada que no debería pertenecer a un dios del inframundo. Era una mirada que yo conocía bien. Era la mirada del débil aplastado por el fuerte. Era la mirada que veía en el espejo cada día. Algo dentro de mí, un engranaje latente que había estado oxidado por años de miedo, de repente encajó. El mundo se ralentizó, literalmente. Para mí, los clientes gritando se convirtieron en un zumbido bajo. El cristal cayendo de una mesa volcada se quedó suspendido en el aire, girando lentamente. Me concentré en el brazo de Varo. Vi la tensión muscular, la trayectoria de la hoja. Vi la imperfección en su postura. No pensé, no analicé. Simplemente resoné. «¡Oiga!», grité. La palabra no solo salió de mi boca, estalló como una onda expansiva. Los 5 rivales se giraron, atónitos de que una camarera se atreviera a interrumpir un asesinato. «Todavía no he limpiado esa mesa», dije. Mi voz temblaba, pero mis ojos ardían con una extraña luminiscencia violeta. Varo se burló. «Piérdete, pequeña Omega, o te destriparé primero». Se volvió hacia Carlos y bajó el cuchillo. El cuchillo nunca llegó a la garganta de Carlos. Yo me moví. Para los observadores fue con borrón. Un segundo yo estaba junto al pilar. Al siguiente me deslizaba por el suelo de mármol de rodillas, la bandeja de plata girando en mis manos como un disco. No apunté a Varo, apunté al espacio intermedio. El borde de la pesada bandeja de plata golpeó el punto de presión exacto en el nervio cubital de Varo. El hueso de la risa, pero amplificado por 1000. Sonó como un disparo. Varo aulló,
soltando el cuchillo mientras su brazo quedaba completamente entumecido, balanceándose inútilmente a su lado. La bandeja rebotó en su codo, golpeó la pared y al regresar, golpeó a Javi, el veloz, directamente en la garganta, justo cuando intentaba abalanzarse sobre mí. El silencio volvió a la sala, pero esta vez fue el silencio del shock absoluto. Carlos, luchando contra la parálisis, me miró fijamente. Me había puesto entre él y 5 de los asesinos más mortíferos de la ciudad. No sostenía ningún arma, solo mi bandeja de servir, ahora abollada. Tú, Varo jadeó, agarrándose el brazo muerto. Cometiste un error, chica. Déjenlo en paz, dije. Mi corazón latía tan rápido que pensé que me iba a desmayar. Pero la extraña energía, la resonancia, cantaba en mi sangre. Podía ver líneas de tensión en todo. La debilidad estructural en la mesa, el punto frágil en el talón de Selena, la frecuencia de la ilusión que protegía a Corín. Mátenla, ordenó Darío. Aburrido. Javi se recuperó primero. Era un lobo veloz, más rápido de lo que el ojo podía seguir. Desapareció reapareciendo detrás de mí, con las garras extendidas para destrozarme la columna vertebral. «¡Detrás de ti!», rugió Carlos, forzando su cuerpo paralizado a lanzarse. Pero fue demasiado lento. No me giré, no lo necesitaba. Sentí la perturbación en las corrientes de aire. Sentí la vibración de la intención de Javi. Simplemente me tiré al suelo, boca arriba. Las garras de Javi rasgaron el aire vacío donde había estado mi cuello. Al caer, di una patada hacia arriba. No fue una patada de artes marciales. No tenía entrenamiento. Fue pura física. Mi talón conectó con el centro de gravedad exacto del lobo que cargaba. El impulso de Javi fue usado en su contra. Voló sobre mí, estrellándose espectacularmente contra la mesa del buffet, enterrándose en una montaña de camarones y hielo roto. Me puse de pie a trompicones, jadeando. 2 menos, 3 más. Ella está leyendo nuestros movimientos, susurró Corín, su ilusión vacilando. Es imposible. Es una omega. No tiene aura de combate. No está peleando, masculló Carlos, logrando finalmente sentarse, sus ojos grises fijos en mi espalda. Está calculando. Basta de este circo, siseó Selena, su hermoso rostro contorsionándose en una máscara de rabia. Levantó ambas manos, y las sombras de la habitación comenzaron a retorcerse, convirtiéndose en víboras venenosas compuestas de magia oscura. Se deslizaron por el suelo, apuntando a mis tobillos. Entré en pánico. Podía golpear un objeto sólido. Podía calcular una trayectoria, pero no podía golpear humo y magia. No puedo detener eso, grité, retrocediendo hasta chocar con las rodillas de Carlos. Carlos se acercó, su mano temblaba y agarró el dobladillo de mi delantal. «Préstame», dijo apretando los dientes, el sudor le corría por la cara. «Préstame tu frecuencia». «¿Qué?» «Eres una resonadora», gimió Carlos. «Es un mito, pero tú eres una. No luches contra la magia. Desrúmpela. Grita, María. Grita con tu alma». Las víboras de sombra se abalanzaron. Cerré los ojos. Pensé en el casero que me magulló. Pensé en José cerrando la puerta con llave. Pensé en toda una vida de que me dijeran que no era nada, que era débil, que estaba destinada a servir. Abrí la boca y dejé escapar un sonido. No fue un grito, fue un zumbido, una nota armónica aguda que los humanos no podían oír, pero que los lobos sentían en los dientes. La onda sonora golpeó a las víboras de sombra. No solo se detuvieron, se desintegraron. La frecuencia armónica destrozó la construcción mágica que las mantenía unidas.
Las sombras estallaron en un inofensivo humo gris. La fuerza de la onda sonora continuó. Golpeó las ventanas del restaurante, destrozando cada cristal al instante. Golpeó la cara de Corinne con su propia magia ilusionista. Golpeó la costosa lámpara de araña, haciéndola caer entre los rivales en la cabina. Polvo y cristales de diamante llenaron el aire. Cuando el polvo se asentó, los rivales se estaban revolviendo, cubriéndose los oídos, sangrando por la nariz. La frecuencia había alterado su equilibrio. Me quedé en medio de los escombros, mi delantal rasgado, mi cabello alborotado. Miré mis manos temblar violentamente. Yo hice eso. Carlos se obligó a ponerse de pie, usando la mesa como apoyo. La interrupción había sacudido la neurotoxina en su sistema, lo suficiente como para darle movilidad. Se alzaba sobre mí, su sombra finalmente regresando, envolviéndolo como un manto de oscuridad. Puso una mano pesada sobre mi hombro. El calor de él era intenso. «Lo hiciste», dijo Carlos, su voz recuperando su aterrador mando. Miró a los rivales que se estaban retirando, dándose cuenta de que el asesinato había fallado espectacularmente. «Y ahora me perteneces». Lo miré, el miedo y la adrenalina luchando en mi pecho. «¿Disculpe?» «Acabas de declarar la guerra a las 5 garras», dijo Carlos, una oscura luz posesiva encendiéndose en sus ojos. «Salvaste al rey. No hay vuelta atrás a servir mesas». «María Lluvia, ahora estás en el juego». Mientras las sirenas ululaban en la distancia y las 5 garras huían en la noche, me di cuenta con un mal presentimiento de que mi vida invisible había terminado. Acababa de salir a la luz y el rey de las sombras no me iba a dejar ir. «Momento, tengo que parar un segundo. Esto de aquí, esta situación, esta idea de que yo, María Lluvia, la camarera invisible, de repente soy un arma, una anomalía. Es ridículo, ¿no? Quiero decir, en mi barrio, en el Barry Gothic, donde crecí entre el olor a incienso y frito, esto sería un cuento para niños. O una película mala de esas que ponen los domingos. La omega que cantó a la montaña para dormir. Suena a chiste. Pero aquí, en Nervión, donde la magia es tan real como el asfalto mojado, es diferente. No sé si quiero que sea real. Estoy aterrada. Quiero mi cama de vuelta, mi rutina. El miedo es una presencia constante, un frío en el estómago que no se va. Pero luego, cuando lo miro, a Carlos, hay algo ahí que no me deja simplemente huir. Una extraña lealtad, una chispa que antes no existía. ¿Será solo la adrenalina? ¿O hay algo más profundo? Quizás el problema era que esto era demasiado real para ser un sueño o una pesadilla. En fin, volvamos a esta locura. El viaje al cuartel general de Carlos fue un borrón de luces de neón y un silencio sofocante, puntuado solo por el rítmico thump thump de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Yo iba sentada en la parte trasera de una elegante limusina blindada que había materializado de las sombras del callejón momentos después del incidente en el restaurante. El interior olía a cuero caro y a whisky añejo, un aroma masculino y amaderado que era abrumadoramente él. Carlos Sombrío estaba sentado frente a mí, sorbiendo un vaso de líquido ámbar que esta vez definitivamente no estaba envenenado. Me observaba con una intensidad que me erizaba la piel, sus ojos grises siguiendo cada temblor, cada tic nervioso de mis manos. Se había quitado la chaqueta arruinada y la camisa blanca que llevaba debajo estaba manchada de polvo y motas de sangre. Nada de eso era suya. «Deja de temblar», ordenó Carlos suavemente. No fue una reprimenda. Sonó casi como preocupación, aunque envuelta en capas de mando férreo.
Acabo de atacar a 5 líderes de facción con una bandeja de servir, susurré, mirando mis manos. Parecían las mismas, curtidas por el agua del lavavajillas y el frotar, las uñas cortas y prácticas, pero ahora sentía el zumbido bajo la piel, una vibración de baja frecuencia que resonaba con el motor del coche. Era como si me hubiera tragado un diapasón que no paraba de sonar. Estoy muerta. Me matarán. Luego matarán a mi casero, a mi gato, a todos los que alguna vez he saludado. Eres la persona más segura de Nervión ahora mismo, corrigió Carlos, inclinándose hacia adelante. El movimiento lo llevó al charco de luz de las farolas de la calle, resaltando los ángulos afilados de su mandíbula. Porque estás conmigo y yo no pierdo lo que es mío. La posesividad en su voz me cortó la respiración. ¿Suya? Soy empleada del loto de obsidiana. Tengo turno mañana. Carlos soltó una risa corta y oscura. ¿Crees que puedes volver a servir vino después de romper un hechizo de contención con tu voz? Ya no eres una camarera, María. Eres una anomalía en el tablero, una pieza que acaba de tomar 5 reyes en una sola jugada. El coche subió por un camino privado sinuoso entrando en el distrito conocido como la Ciudad Alta. La atmósfera cambió perceptiblemente aquí. La energía caótica y manchada de mugre de la ciudad baja se desvaneció, reemplazada por una grandeza fría y opresiva. Los edificios aquí rascaban las nubes, hechos de cristal negro y acero que parecía absorber la luz de la luna. Este era territorio alfa. A ninguna omega sin collar o sin un patrón de alto rango se le permitía el paso aquí. La presión del aire era más pesada, saturada con las auras territoriales de la élite de la ciudad. Llegaron a la base de la aguja sombría, un monolito de piedra de obsidiana que se elevaba en espiral como una garra dentada perforando el cielo. Cuando el coche se detuvo, levanté la vista y sentí una oleada de mareo. El edificio no era solo metal y piedra, estaba vivo. Podía oírlo. Un profundo gemido resonante de vigas de acero bajo tensión. El zumbido de los escudos mágicos tejidos en los cimientos. Está cantando, murmuré al salir del coche. Carlos se detuvo, mirándome con renovado interés. La mayoría de la gente solo siente las defensas intimidatorias. ¿Tú oyes la arquitectura? Suena como si estuviera sufriendo, admití, frotándome las sienes, como si soportara demasiado peso. Apropiado, masculló Carlos. Puso una mano en mi espalda baja para guiarme adentro. El calor de sus palmas me abrazó a través de mi delgado uniforme, anclándome. Bienvenida a mi casa. El trayecto en ascensor hasta el ático duró 1 minuto entero. Cuando las puertas finalmente se abrieron, entré en un mundo de lujo que solo había visto en revistas de lujo que encontraba en la basura. El ático era un espacio cavernoso de diseño minimalista. Suelos de pizarra de carbón, paredes de cristal que daban a la extensa ciudad empapada de lluvia y muebles que parecían más arte moderno que comodidad. Siéntate, siéntate, dijo Carlos, señalando un sofá de terciopelo que daba a la ventana azotada por la tormenta. Caminó hacia una barra y sirvió un vaso de agua, poniéndolo frente a mí. Bebe. Usar la resonancia quema calorías más rápido que transformarse. Tu cuerpo probablemente está en shock. Tomé el vaso, el agua desbordándose por el borde porque mis manos temblaban tan violentamente. Me llamó resonadora, allá afuera. ¿Qué significa eso? Nunca lo había oído. Carlos se aflojó la corbata, tirándola sobre una silla, se remangó las mangas, revelando antebrazos musculosos y marcados con tenues cicatrices plateadas, runas de atadura. Me di cuenta de que ahora parecía menos un rey y más un guerrero recuperando el aliento después de un asedio. Es un mito,
dijo Carlos, apoyándose en el pesado escritorio de roble, cruzando los brazos. Historia antigua. Antes de que las manadas dividieran la ciudad, antes de que los brujos monetizaran la magia en corporaciones, existían los resonadores. No eran fuertes en el sentido tradicional. No podían atravesar paredes ni lanzar bolas de fuego. Eran, ajustadores. Caminó hacia mí, agachándose para que estuviéramos a la altura de los ojos. La proximidad me dejó sin aliento. Olía a lluvia, cedro y poder crudo y contenido. El olor de una tormenta a punto de estallar. «¿Viste la debilidad estructural en el brazo de Varo, verdad?», preguntó, su voz baja y convincente. «No lo adivinaste, lo viste». «Vi una línea», admití, mi voz apenas un susurro. Una línea roja irregular. Parecía una grieta en un parabrisas. Simplemente supe que si la golpeaba, el cristal se rompería. Me pareció lógico. «Eso es la resonancia», murmuró Carlos. Su mirada se detuvo en mis labios por una fracción de segundo antes de volver a mis ojos. «¿Ves los defectos en la creación, los puntos de ruptura? El universo está compuesto de vibraciones, María. Todo tiene una frecuencia. Si puedes igualarla o interrumpirla, puedes romper cualquier cosa. Te convierte en el arma definitiva y el objetivo definitivo». «Pero no quiero ser un arma», dije, mi voz subiendo con pánico. «Solo quiero pagar mi alquiler. Quiero volver a ser invisible». «No tienes hogar al que volver», dijo Carlos brutalmente. «Ya no. Varo quemará tu edificio de apartamentos hasta los cimientos solo para fastidiarte. Selena envenenará el suministro de agua de tu bloque. Estás en el juego ahora, Omega, y la única forma de sobrevivir es quedándote aquí conmigo». Como su prisionera, lo desafié, la sorpresa dando paso a una chispa de ira. Los ojos de Carlos se oscurecieron, las motas doradas girando como monedas fundidas. Extendió la mano, su pulgar rozando mi mandíbula. El toque envió una sacudida de electricidad a través de mí que no tenía nada que ver con la magia. Un reconocimiento primordial que hizo que mi lobo interior, generalmente tan dormido, levantara la cabeza. «Como mi compañera», corrigió. «Yo puedo protegerte, pero tú puedes ayudarme a romperlos. A todos ellos. Podemos reescribir las leyes que mantienen a gente como tú bajo el yugo de gente como Varo». 2 días pasaron en la aguja sombría y para mí fue un extraño purgatorio de lujo y miedo. Me dieron una suite de invitados más grande que todo mi antiguo apartamento, con un baño que tenía una bañera lo suficientemente profunda como para nadar. El armario estaba lleno de ropa que me quedaba perfectamente. Sedas, cachemira, lanas suaves, todo en tonos de gris, negro y violeta intenso. Los colores de Carlos era una declaración sutil, una marca sin señal. No lo veía mucho. Estaba constantemente en reuniones, su voz resonando desde el estudio al final del pasillo mientras gestionaba las consecuencias del ataque al restaurante. Se avecinaba la guerra. La tregua estaba oficialmente muerta, y la ciudad contenía la respiración. Sola intenté comprender lo que me estaba pasando. Practiqué en mi habitación. Me quedaba mirando un jarrón de cristal en la repisa de la chimenea, entrecerrando los ojos hasta que mi visión cambiaba. No se trataba de mirar con más fuerza. Se trataba de relajarme, de dejar que mi enfoque se desviara de la superficie. De repente, el jarrón no era solo cristal. Era una red de líneas de tensión. Vi una imperfección microscópica cerca de la base. Tarareé una nota baja, ajustando el tono en mi garganta
hasta que sentí que me cosquilleaba la parte posterior de los dientes. ¡Ping! El jarrón no explotó. Simplemente se partió limpiamente en dos, como si lo hubiera cortado un láser. Me quedé mirando las piezas, horrorizada y eufórica. No era débil. Durante 22 años me habían dicho que estaba en el nivel más bajo, que era desechable, pero tenía el poder de deshacer en mi garganta. La tercera noche, el sueño era imposible. El zumbido en mi sangre era demasiado fuerte, una estática constante que me picaba la piel. Salí al enorme balcón, envolviéndome en un echarpe de cachemira. El viento era feroz aquí arriba, azotándome el pelo por la cara. Pero se sentía bien, se sentía como libertad. La ciudad de abajo parecía una placa de circuito pulsando con energía. Venas rojas de tráfico, nodos azules de escudos mágicos. «Estás proyectando», dijo una voz desde las sombras. Salté, mi corazón martilleando. Carlos estaba de pie en la esquina del balcón, a salvo del viento, fumando un puro delgado. El humo se enroscaba a su alrededor como un ser vivo, mezclándose con las sombras que parecían adherirse naturalmente a su forma. «Proyectando. El aire a tu alrededor está vibrando», dijo Carlos, caminando hacia la luz. Parecía agotado, tenía ojeras oscuras y su camisa estaba desabrochada hasta la mitad, revelando las duras planicies de su pecho cubiertas de vello oscuro. Parecía menos un rey intocable y más un hombre cargando el peso del mundo. «Estás ansiosa. Eso hace que la barandilla de cristal zumbes. Escucha». Toqué la barandilla. Estaba vibrando, un bajo zumbido, como la cuerda de un violonchelo. No puedo controlarlo. Se está haciendo más fuerte. Es como si se hubiera roto una presa. «Porque lo estás reconociendo ahora», dijo Carlos. Se detuvo a mi lado mirando la ciudad que gobernaba. «Durante años lo reprimiste para sobrevivir. Te hiciste pequeña. Ahora estás recordando cómo ser grande». «Tengo miedo», susurré, la admisión arrancada de mí. «No sé cómo ser poderosa. He pasado toda mi vida siendo invisible. Si me equivoco, la gente muere». Carlos se volvió hacia mí. Se quitó el puro de la boca y lo arrojó por el borde, viendo cómo la brasa caía kilómetros hacia el abismo. Luego me tomó las manos. Sus palmas eran ásperas, cálidas y callosas. Manos de luchador. «El poder no se trata de no tener miedo», dijo en voz baja. Yo estaba aterrado en ese restaurante. Cuando la toxina de Selena hizo efecto, cuando la parálisis se instaló, pensé que estaba muerto. Pensé que había fallado a mi manada, al legado de mi padre. Me sentí completamente indefenso. «Usted, aterrado». No podía reconciliar la imagen del hombre tembloroso con el titán que tenía delante. «Soy solo un hombre, María», dijo Carlos, una rara vulnerabilidad cruda entrando en su voz. «Un hombre con una corona demasiado pesada y enemigos que quieren mi cabeza. Pero entonces te vi a ti». Se acercó, invadiendo mi espacio personal. El viento pareció amainar a nuestro alrededor, el mundo reduciéndose al calor de su cuerpo y a la tormenta en sus ojos. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, su voz ronca. «Pudiste haber huido, debiste haber huido. ¿Por qué salvar a un monstruo como yo?» «No eres un monstruo», dije. Mi voz temblaba. Lo miré, mis ojos color miel buscando los suyos gris tormenta. Vi tu frecuencia». Carlos se quedó inmóvil. «¿Cómo era?». Dudé, luego levanté la mano, mis dedos flotando a centímetros de su pecho. No era irregular como la de Varo. No era turbia y venenosa como la de Selena. Era sólida, era un pilar de hierro que soportaba todo. Pero se estaba agrietando, Carlos. Bajo el peso de todo, sostenías el cielo, y lo hacías solo.
Carlos dejó escapar un aliento que sonó como un estremecimiento. Nadie lo había visto nunca así. Para el mundo era el lobo sombrío, el señor de la guerra invencible. Para esta chica era solo un hombre agrietándose bajo la presión. Fue lo más íntimo que alguien le había dicho. «Ya no estoy solo», murmuró. Bajó la cabeza lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme. No lo hice. Incliné mi barbilla hacia arriba, una invitación silenciosa. Cuando sus labios rozaron los míos, no fue una explosión, fue una resonancia. Fueron dos frecuencias encontrando un acorde armónico perfecto. La estática en mis venas se calmó, reemplazada por una cálida luz dorada. El beso se hizo más profundo, volviéndose desesperado, un choque de necesidad y miedo. Los brazos de Carlos se envolvieron alrededor de mi cintura, atrayéndome contra él, levantándome ligeramente del suelo. Mis manos se enredaron en su cabello, acercándolo más. Por un momento, no hubo asesinos, ni política, ni guerra, solo el alfa y la omega reescribiendo las leyes de su mundo en un balcón sobre las nubes. Pero el universo, al parecer, odiaba un momento perfecto. Lo sentí antes de oírlo. Un chillido que rasgaba el tejido del aire. Una disonancia tan aguda que se sintió como una aguja en mi tímpano. Me aparté, jadeando, agarrándome las orejas. Algo está mal. Carlos pasó instantáneamente de amante a guerrero. Sus ojos cambiaron de gris humano a oro lobo. Se giró, escaneando el cielo. ¿Qué es? Una frecuencia, dije, mis rodillas cediendo por la intensidad del sonido. Duele, está gritando. Entrada de alta velocidad. La explosión no vino del suelo, vino del cielo. Un dron táctico camuflado con la magia de ilusión avanzada de Corinne había eludido los sensores térmicos del edificio y detonó contra el cristal reforzado del ático. Las ventanas, las que se suponía que podían resistir un lanzacohetes, se hicieron añicos hacia adentro. Carlos me derribó, lanzando su enorme cuerpo sobre el mío mientras una ola de fuego, presión y cristales afilados nos envolvía. Nos deslizamos por el suelo de mármol. Carlos recibió la peor parte del impacto. La metralla le desgarró la espalda. «¡Muévete!», rugió Carlos, tirándome de los pies. La sangre le corría por la cara por un corte en la frente, haciéndolo parecer demoníaco. La habitación segura. El ático se llenó instantáneamente de humo negro y acre. Las alarmas sonaron, una cacofonía ensordecedora. A través del enorme agujero en la pared, 3 figuras descendieron por cuerdas, silueteadas contra el cielo tormentoso como arañas. Llevaban elegantes armaduras tácticas, sus rostros oscurecidos por máscaras digitales que cambiaban con estática. Mercenarios. El escuadrón negro, altamente pagados, altamente peligrosos y conocidos por no dejar testigos. «Al pasillo», ordenó Carlos, sacando una pesada pistola de un estuche oculto en el sofá. Disparó 2 tiros con aterradora precisión. Un mercenario cayó en el aire, la cuerda se rompió. Los otros 2 aterrizaron, rodando para cubrirse detrás de los muebles volcados, devolviendo el fuego con subfusiles silenciosos. Las balas masticaron el caro suelo de pizarra. «No te dejaré», tosí, el humo me escocía los ojos. «Esto no es un debate», espetó Carlos, empujándome hacia la pesada puerta de roble. «Vete, los escudos secundarios están fallando». Se volvió para enfrentarse a los intrusos. Las sombras se desprendían de las paredes para ayudarlo. El rey sombrío estaba en su elemento, un torbellino de oscuridad y violencia. Invocó zarcillos de sombra que azotaron, agarrando a un mercenario por el tobillo y lanzándolo a través de una mampara de cristal. Pero venían más. Otro dron zumbaba afuera, más grande esta vez,
su ametralladora girando con un ominoso gemido. Se fijó en la firma de calor de Carlos. Llegué a la puerta del pasillo, pero me detuve. Miré hacia atrás. Vi el segundo dron flotando, perfectamente posicionado para convertir a Carlos en carne picada mientras estaba distraído con las tropas terrestres. No, el miedo que me había paralizado durante 22 años había desaparecido, quemado por el beso en el balcón, por la comprensión de que no era solo una omega, era una resonadora. Me di la vuelta y corrí de nuevo hacia el caos. ¡María!, gritó Carlos, viéndome correr hacia la pared abierta y destrozada. Terror puro y sin adulterar brilló en sus ojos. No me detuve. Corrí directamente hacia el dron que flotaba fuera de la ventana rota, derrapando hasta el borde mismo del precipicio. El viento aullaba, tirándome de la ropa, la caída de 1000 metros hacia el abismo de neón. Miré la máquina. No vi metal y cables. Vi la frecuencia de su sistema de guía. Una forma de onda azul apretada pulsando rápidamente, sincronizándose con la señal del operador. Necesitaba romperla, pero esta vez no podía simplemente gritar. Un grito era un instrumento contundente. Necesitaba un escalpelo. Levanté la mano, extendiendo mi dedo índice. Respiré hondo, bloqueando los disparos, el humo, los gritos. Concentré todo el zumbido en mi sangre, toda la energía vibratoria del edificio en un solo punto en la punta de mi dedo. ¡Snap! Chasqué la muñeca, imitando la acción de romper una goma elástica. Un rayo de sonido concentrado, invisible, salvo por la distorsión del aire como la neblina de calor, salió disparado de mi dedo. Golpeó el procesador central del dron. No explotó, simplemente murió. La frecuencia se cortó, la conexión se rompió. El dron cayó como una piedra silenciosamente a la ciudad de abajo, pero el esfuerzo me costó. Mis rodillas cedieron, la resonancia me quitaba energía, resistencia física que no tenía. Me tambaleé al borde del balcón, el viento amenazando con volcarme. Un mercenario apareció por detrás de la isla de la cocina, apuntándome con un rifle a la espalda descubierta. ¡María, abajo! Carlos se movió más rápido que el sonido. Se transformó. Fue la primera vez que lo vi de cerca. La transición fue visceral, un crujido de huesos y un desgarro de ropa. Un momento era un hombre. Al siguiente era un lobo enorme, negro medianoche con ojos de oro ardiente. Era fácilmente del tamaño de un pony, una criatura de pesadilla y leyenda. El lobo saltó por la habitación, una ráfaga de sombra. Se estrelló contra el mercenario, sus mandíbulas se cerraron sobre el hombro blindado del hombre, aplastando el Kevlar como papel de estaño. Lanzó al hombre a un lado con un salvaje movimiento de cabeza y se detuvo frente a mí, colocando su enorme cuerpo entre mí y la habitación. Gruñó, un sonido que vibró en mis huesos. Era una promesa de muerte para cualquiera que me tocara. Más mercenarios descendían. El cielo estaba lleno de ellos. Esto no era un intento de asesinato. Era una invasión. Las 5 garras habían unido sus recursos para sacar al rey del tablero. Carlos se transformó de nuevo, desnudo de cintura para arriba, jadeando pesadamente. Me agarró, tirándome del borde. Su piel estaba ardiendo. «No podemos mantener el ático», dijo, su voz ronca. «Han comprometido el perímetro. Las defensas antiaéreas están caídas. Tenemos que ir bajo tierra». «¿Las cloacas?», pregunté, haciendo una mueca mientras otra explosión sacudía el suelo bajo nosotros. «Las catacumbas», corrigió Carlos. «Los túneles del viejo rey. Es un laberinto bajo la ciudad. Ni siquiera los mapas tácticos de Darío lo cubren». Me llevó a un panel oculto en la pared,
presionando su mano ensangrentada contra un escáner. La pared silbó y se abrió para revelar una escalera oscura y en espiral que olía a tierra húmeda y piedra antigua. Eché un último vistazo al lujo arruinado del ático. Las cortinas de seda ardían. El cristal estaba destrozado. Mi jaula dorada estaba destruida. «Realmente quieren matarnos», susurré. La realidad de la guerra se estaba asentando. «No», dijo Carlos, instándome a entrar en la oscuridad y cerrando el panel detrás de nosotros, sellándonos en la penumbra. «Te quieren a ti. Se dieron cuenta de que lo que hiciste en el restaurante no fue suerte. Varo no solo quiere venganza, quiere el arma». En la oscuridad total de la escalera, la mano de Carlos encontró la mía. Su agarre era firme, desesperado. «Pero no puede tenerte», juró Carlos, su voz resonando en la oscuridad. «Quemaré esta ciudad hasta las cenizas antes de dejar que te lleven». Las catacumbas de Toledo no eran meros túneles, eran las venas fosilizadas de un dios muerto. O eso decía la leyenda. El aire aquí era viciado, con sabor a hierro y siglos de silencio, fresco contra mi piel enrojecida. Carlos se apoyaba pesadamente en mí, su respiración agitada. El lobo sombrío era duro, pero la metralla del dron y la neurotoxina anterior estaban haciendo estragos. Su piel, normalmente ardiente, se sentía húmeda. «Necesitamos parar», susurré, mi voz resonando demasiado fuerte en el estrecho pasillo de piedra. Llevábamos 1 hora descendiendo, en espiral más y más profundo en la tierra, donde las luces de neón de la ciudad no podían llegar. «No». Carlos apretó los dientes, tropezando. «Darío, él tiene mapas de los niveles superiores. Necesitamos llegar al hueco, el santuario del primer rey». «Estás sangrando por la camisa», argumenté, tirando de él hacia una hornacina donde una antigua estatua de un lobo llorón montaba guardia. «Siéntate ahora». Carlos se desplomó más que se sentó, su espalda deslizándose por la piedra áspera. Me miró, sus ojos vidriosos por la fiebre. «Eres mandona para una omega». «Ya no soy una omega, ¿recuerdas?» Arranqué una tira de mi delantal arruinado, el último vestigio de mi antigua vida, y la presioné contra la herida en su hombro. «Soy, ¿cómo lo llamaste? Una anomalía». «Una reina», corrigió Carlos, su voz un poco arrastrada. «Mandaste al cielo a romperse y obedeció». Revisé la herida. Era grave. El fragmento de metal todavía estaba incrustado, y a su alrededor la carne se estaba volviendo un negro enfermizo, una aleación envenenada. Las 5 garras no solo querían matarlo, querían que sufriera. «Tengo que sacar esto», dije, el pánico subiendo por mi garganta. «Pero no tengo herramientas, no tengo medicinas». «Usa la resonancia», susurró Carlos, agarrándome la muñeca. Su mano temblaba. «El metal tiene una frecuencia separada de la carne. No puedo, podría hacerte daño, podría desgarrar una arteria». «María», dijo Carlos, forzando sus ojos a fijarse en los míos, «confía en el zumbido. Ves el mundo tal como es. Ve la invasión en mi cuerpo y expúlsala». Cerré los ojos. Respiré hondo, bloqueando el goteo de agua del techo, el zumbido de mi propio miedo. Puse mi mano sobre la herida. No miré con los ojos, miré con mis sentidos. Ahí estaba el chillido caótico del metal envenenado, chocando contra el profundo y rítmico latido del corazón de Carlos. Era como un acorde disonante en una sinfonía. Abrí la boca y tarareé. Era un sonido bajo y melancólico. Igualé el tono del metal, luego, lenta y cuidadosamente, elevé la vibración. El fragmento de metal vibró. Carlos siseó de dolor, arqueando la espalda, pero no se apartó.
Me concentré más, el sudor perlaba mi frente. Empujé la frecuencia, ordenando al metal que rechazara al huésped. Con un sonido húmedo, el fragmento salió disparado de la herida, golpeando el suelo de piedra. Carlos jadeó. El alivio fue instantáneo. Tú, tú lo hiciste. Me desplomé contra él, exhausta. Creo que odio la magia. No es magia, murmuró Carlos, envolviéndome con su brazo bueno, atrayéndome hacia su pecho. Es física, es verdad. Por un momento, en el oscuro vientre de la tierra, hubo paz. Apoyé mi cabeza en su pecho, escuchando cómo se estabilizaba su ritmo cardíaco. Entonces me di cuenta de que ya no solo luchaba por sobrevivir. Luchaba por él, no por el rey, sino por el hombre que confiaba en mí con su vida cuando estaba más débil. Pero la paz se rompió por un sonido que me puso los pelos de punta. Tap, tap, tap. Bastones. Nos encontraron, susurró Carlos, luchando por levantarse. ¿Cómo? Darío. Una voz resonó desde la oscuridad. Las luces de la hornacina parpadearon mientras 5 figuras emergían de la penumbra. No parecían cansados, parecían cazadores que finalmente habían acorralado al ciervo. Varo sonreía, su brazo en cabestrillo, pero su otra mano empuñaba una enorme hacha de batalla. Selena parecía impoluta, ni un pelo fuera de lugar. Javi rebotaba sobre sus talones, ansioso. Corín relucía con ilusiones. Y Darío. Darío sostenía un dispositivo de rastreo que brillaba con una luz verde enfermiza. No puedes esconderte de un estratega, Carlos, dijo Darío suavemente, ajustándose las gafas. Calculé tus probables rutas de escape. Este era el único camino lógico. El final del camino. Rey sombrío. Varo gruñó, y la pequeña camarera también. Estábamos atrapados. El pasillo detrás de nosotros estaba bloqueado por el muro ilusorio de Corín. Luz solidificada que era más dura que el acero. Delante, las 5 garras bloqueaban la única salida. Carlos se tambaleaba ligeramente, pero su presencia llenaba el túnel. Incluso herido, era el alfa. 5 contra 2, dijo Carlos, su voz goteando desdén. ¿Todavía necesitan que las probabilidades estén tan a su favor? No vamos a arriesgarnos, ronroneó Selena. Se adelantó, soplando un puñado de polvo morado hacia nosotros. Duerman ahora, será indoloro. María, advirtió Carlos, no necesité que me lo dijeran. Vi las partículas de polvo, vi la frecuencia mágica que las unía. ¡No! Grité. El grito fue una onda expansiva. Golpeó la nube de polvo y revirtió su polaridad. La niebla morada se detuvo en el aire, giró y luego sopló violentamente hacia la cara de Selena. La señora del veneno chilló, arañándose los ojos mientras su propia poción para dormir hacía efecto. Tropezó hacia atrás, colapsando contra la enorme figura de Varo. «¡Una menos!», respiré. Mis manos temblaban. «¡A por ella!», rugió Varo, apartando el cuerpo inconsciente de Selena y cargando. El túnel estalló en caos. Javi se difuminó, corriendo más allá de Varo para llegar a mí. Carlos lo interceptó, una colisión de sombra y velocidad. Se estrellaron contra la pared, las garras destellando. Varo lanzó su hacha hacia mí. Era un golpe torpe y poderoso destinado a partirme en 2. Yo no me moví. Miré el hacha. Estaba forjada con acero pesado, templado en fuego de dragón. Pero tenía un defecto, una pequeña burbuja de aire en el metal cerca del mango. Un error del herrero 100 años atrás. Esperé hasta que la hoja estuvo a centímetros de mi cara. Luego chasqueé los dedos, enviando una bala de sonido tan fina como una aguja a esa burbuja de aire. ¡Ping! La cabeza del hacha se hizo añicos en 1000 pedazos. Varo se quedó sosteniendo un palo de madera,
con una mirada estupefacta. ¿Qué? Di un paso adelante, clavando la palma de mi mano en su pecho. No usé fuerza, usé resonancia. Igualé la frecuencia de su latido y le introduje un contrarritmo. Los ojos de Varo se voltearon, su corazón tartamudeó, perdiendo un latido. Luego dos se desplomó, agarrándose el pecho, incapacitado por su propia biología luchando contra sí misma. ¡Es un monstruo!, gritó Corín, abandonando sus ilusiones para dispararme ráfagas de energía pura. Darío permaneció calmado, observando. Fascinante, deconstruye la realidad. Carlos lanzó a Javi al otro lado del túnel. El lobo veloz golpeó el techo de piedra y no se levantó. Carlos sangraba por nuevas heridas, pero se movió a mi lado. Solo quedan el estratega y el mentiroso, jadeó Carlos. He calculado esto, dijo Darío, sacando un pequeño control remoto de su bolsillo. Los soportes del techo son inestables. Presionó el botón. Los explosivos instalados en los antiguos pilares sobre nosotros detonaron. El mundo se convirtió en ruido y rocas que caían. El túnel se estaba derrumbando. Darío había elegido enterrarnos a todos antes que perder. ¡Carlos!, grité, mientras una losa de roca del tamaño de un coche se precipitaba hacia nosotros. Carlos no intentó esquivar. Me agarró y me atrajo debajo de él, cubriéndome con su cuerpo. Apoyó los hombros, deteniendo la losa que caía. Sus rodillas cedieron. El peso de la montaña estaba sobre su espalda. ¡Vete!, rugió Carlos, sus músculos desgarrándose bajo la tensión. ¡Arrastrate, María! No te dejaré, grité, revolviéndome en el polvo. La salida estaba bloqueada. Darío y Corín se habían teletransportado o se habían protegido. Éramos solo nosotros en la oscuridad, siendo aplastados. No puedo aguantar, gruñó Carlos, la sangre brotando de su nariz. Miré la roca. Era demasiado pesada. La física dictaba que debíamos morir. Al diablo con la física. Puse mis manos en el techo de la cueva. Sentí el peso de la tierra. Millones de toneladas de roca, tierra y ciudad sobre nosotros. Era una cacofonía de presión. ¡Escúchenme!, le grité a la tierra. Esta vez no solo tarareé. Canté una nota clara y desesperada que provenía de lo más profundo de mi alma. No intentaba romper la roca, intentaba alinearla. Vertí todo lo que tenía en la canción. Mi amor por el rey roto debajo de mí, mi rabia por el sistema que intentaba aplastarnos, mi voluntad de sobrevivir. Las rocas dejaron de caer, el polvo se suspendió en el aire. La enorme losa sobre la espalda de Carlos se volvió ingrávida, flotando a centímetros de su piel. Mis ojos brillaron con una luz violeta cegadora. Estaba resonando con la gravedad del planeta mismo. ¡Muévete!, ordené. Los escombros explotaron hacia afuera, despejando el túnel en una explosión de fuerza que sacudió toda la ciudad espectral de Nervión. El sol estaba saliendo cuando emergimos de las ruinas de la entrada de servicio de la Aguja Sombría. La tormenta había pasado, dejando el cielo de un morado y oro magullado. Nervión estaba en silencio. La explosión de las catacumbas había enviado un temblor por la ciudad que destrozó ventanas en el distrito financiero y derribó las estatuas de los viejos señores de la guerra. Me senté en un trozo de hormigón, demasiado cansada para mantenerme en pie. Mi uniforme estaba hecho jirones, mi cara manchada de tierra, pero nunca me había sentido tan viva. Carlos estaba frente a mí, estaba golpeado, magullado y ensangrentado, pero estaba vivo. Y por primera vez desde que lo conocí, no miraba el horizonte en busca de amenazas. Me miraba solo a mí. Un elegante vehículo de transporte negro descendió del cielo. Refuerzos de la manada sombría habían retomado la torre. El golpe había fallado.
Con Varo y Selena capturados en los túneles y Darío expuesto, las 5 garras estaban rotas. Carlos rechazó a los médicos con un gesto. Caminó hacia mí y se arrodilló sobre una rodilla. El rey Alfa, arrodillado ante la camarera. «Te llaman la sirena de Nervión», dijo Carlos suavemente, apartando un mechón de pelo de mi cara. «Las noticias están que arden. La omega que cantó a la montaña para dormir. Solo quería pagar mi alquiler». Reí débilmente, una lágrima cortando el polvo de mi mejilla. «Cambiaste el mundo esta noche», dijo Carlos, su voz seria. «Les mostraste que el poder no se trata de garras o colmillos o dinero. Se trata de resonancia. Se trata de corazón». Me tomó la mano, besando los nudillos que habían destrozado un hacha. «Ya no puedo ser un rey a la antigua usanza», admitió. «No después de que me salvaras. No después de que sentí el verdadero miedo. Quiero construir algo nuevo. Una ciudad donde las omegas no sean invisibles, donde la fuerza se mida por el carácter». «Eso suena a mucho trabajo», bromeé suavemente. «Lo será». Carlos sonrió, y era una sonrisa real, deslumbrante y libre. «Por eso necesito una compañera, no una reina para sentarse en un trono, sino una compañera para ayudarme a construirlo. Tengo una condición», dije, sentándome más recta. «Cualquier cosa. Nómbrala». «Quiero el loto de obsidiana», dije. «Quiero ser la dueña, y voy a despedir a José». Carlos rió, un sonido rico y profundo que resonó en las ruinas. «Considera hecho, es tuyo». Me puso de pie, y mientras el sol se asomaba por el horizonte, bañándonos en luz dorada, me besó. Esta vez no fue un beso desesperado en la oscuridad. Fue una promesa a la luz. El zumbido en mi sangre finalmente se asentó en un ritmo constante y contento. Ya no estaba vibrando por separarme. Estaba entera. ¿Y hoy? Quién sabe. La verdad no es que todo sea color de rosa como en los cuentos. La reconstrucción de Nervión ha sido un lío. José intentó demandarnos. Varo sigue insistiendo en que soy un arma ilegal, y las 5 garras, aunque dispersas, no se dan por vencidas. Carlos y yo, a veces la conexión que tenemos es tan clara como una melodía. Otras veces chocamos como 2 tambores desafinados. Todavía tengo miedo, sí, muchísimo. El peso de todo esto es abrumador. Me pregunto si tomé la decisión correcta al quedarme, al convertirme en esta sirena que no entiendo del todo. Pero luego lo miro o veo cómo la gente, incluso las omegas, me miran con una nueva chispa en los ojos y pienso, quizás, solo quizás, todo valió la pena. Nada es fácil, nada es perfecto, ¿verdad? Pero es mi vida y la estamos construyendo, nota a nota.